tiempo de la mesa de análisis, tema implicaciones políticas y electorales del caso de Humberto Moreira Valdés. Nuestros invitados, agradecemos su presencia, de los analistas. Carlos Castañón, buenos días. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Luis Fernando García Busaid. Un gusto en verdad estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Y Julián Mejía Verdeja. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Buenos días al teleauditorio y gracias a Grupo Radio Estéreo Mairán por la invitación. Y la pregunta de hoy, ¿cuáles considera usted que serán las implicaciones políticas y electorales del caso de Humberto Moreira? Esto es lo que vamos a analizar con nuestros invitados, invitándole también a usted a que participe. Y bueno, ¿cuáles podríamos considerar desde el punto de vista político y electoral, en dónde podríamos ubicar esas implicaciones? Algunas podrían ser especulativas, otras podrían ser certezas, Carlos. Bueno, pues lo primero es que la noticia de la detención de Humberto Moreira en España fue un terremoto en Coahuila y en el PRI nacional también, porque realmente ahí se los lleva de corbata en términos de imagen pública, o ratifica al menos que una parte del partido tiene prácticas totalmente aberrantes, corruptas, y que solamente ratifica la mala imagen del gobierno. Pero particularmente en Coahuila, creo que de entrada varios actores terminan cargando un peso enorme del apellido Moreira. Actores que aprobaron la deuda y que actualmente son o funcionarios públicos, o diputados, o la presidenta del partido. Pero algunos de esos tienen aspiraciones. Aspiraciones, por ejemplo, me refiero a la sucesión de la gubernatura de Coahuila. Pudiéramos decir que entonces empezó de golpe y porrazo la sucesión en Coahuila. Es decir... Carlos, pero tú anticipaste en tu artículo, en un artículo que recién has publicado en las páginas del Siglo de Torreón, sí, el fin del Moreirato. ¿Realmente podemos hablar del fin del Moreirato? Al comentar tu artículo aquí mismo en la mesa, sí, yo ponía en duda si no era muy anticipado hablar de este fin. Sí, si es el fin del Moreirato, no es el fin del prismo, hay que decirlo con toda claridad. Sí, el PRI es un conjunto de grupos políticos y en ese sentido tiene un desenlace pues trágico el término de un grupo político, porque hay otros que perduran en el tiempo, ¿no? Décadas. Y en el caso del Moreirato, pues son 12 años que cierra además muy mal, porque empieza de manera muy espectacular Humberto Moreira en el estado de Coahuila y termina cerrando pues su hermano recogiendo los pedazos que deja Humberto, y además profundamente cuestionados. Creo que a mí la verdad me da un poco de pena que luego cuando uno va a la Ciudad de México, ¿de dónde eres? De Coahuila, de allá de Moreira. Hay esta liga negativa, es decir, esta asociación del apellido Moreira o del grupo a la corrupción, y entonces eso se vuelve pues muy un lastre para también la dirigencia nacional. No creo que después después del mare magnum que vimos, difícilmente vamos a ver un grupo Moreira que vuelva a pedir las perlas ante México. Y un Moreirato que, según la columna Templo Mayor de Reforma, pretendía perpetuarse cuando menos otros 6 años más. Hablaba ya de que se estaba preparando Carlos Moreira para suceder a su hermano Rubén. Los tantos hermanos que son. Julián. Bueno, pues sí, el Moreimoto tiene graves consecuencias. El Moreimoto, para ser muy específico. Terremoto político, Moreimoto, pues ya lo veremos. Tiene graves consecuencias para el equipo, para la estructura de la familia Moreira, más no necesariamente para el priismo. O sea, es un reacomodo de grupos de poder y una recalibración de su estructura. Pero a final de cuentas la maquinaria, el bulldozer sigue ahí. Lo que va a cambiar es quién va a estar al mando. Y yo todavía sería un poquito reservado en decir si realmente va a cambiar, porque la reacción, el silencio de la Procuraduría General de la República, que ni siquiera por razones cosméticas y testimoniales intentó abrir una investigación en el caso de la megadeuda en Coahuila y de los distintos señalamientos que se le ha hecho al exgobernador, pues nos dice el grado de compromiso y el grado de interés que tiene la actual presidencia de la República en, de alguna manera, proteger
a Humberto Moreira. A más aún la reacción de la Cancillería, en donde pues abogaba por sus derechos humanos, indignados, etcétera, y a lo mejor eso pudo haber influido para acelerar un proceso, por lo pronto el proceso que dio a su liberación, para que continúe pues el juicio en tierra española, pero no internado dentro de una prisión. Entonces hay que ser un poquito reservados en ese sentido. Y además vemos el mapa electoral para este año y yo no veo digamos que focos ya no rojos, ni siquiera amarillos para el PRI, ¿no? En el comportamiento o en lo que se ve, los probables resultados que se van a dar en las elecciones que se van a vivir en cada una de esas entidades federativas. El caso de Colima a mí me parece increíble, ¿no? Que estando fresca la noticia del encierro de Humberto Moreira, aún así no logró influir en los resultados, y ahora incluso el candidato perdedor está cediendo y está dispuesto a no impugnar el proceso con tal de que el candidato ganador, Peralta, pues no le inicie un proceso judicial o no continúe un proceso judicial en su contra. Entonces yo creo que el PRI va a estar utilizando barajas, ¿no? En ese sentido. Luis Fernando. Sí, mira, yo coincido con los compañeros, con Carlos y con Julián, en cuanto al golpe demoledor que sufre la marca Moreira, que es algo que hemos venido comentando aquí en las distintas reflexiones que hemos tenido los viernes, Juan. Es un golpe demoledor. Mas, sin embargo, de manera paradójica, Rubén sale fortalecido, en cierta manera. Me explico. Porque los problemas que había estado teniendo con Humberto, que era una bala perdida desde el punto de vista político, le estaba ocasionando muchos problemas en cuanto al manejo político del Estado. Los vínculos de Humberto con el Bronco, con Noé Garza, con Hilda Flores, hablaban de un Humberto que estaba ya muy próximo a resurgir en la escena política estatal. Inclusive se llegó a hablar, ya no como leyenda urbana, sino como una certeza más sólida de su intención de competir por la presidencia municipal de Saltillo. Entonces, desde ese punto de vista, Rubén, aun cuando la marca Moreira sale muy deteriorada, él sale, digamos, relativamente fortalecido. Sin embargo, encuentra tareas muy puntuales. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que esta situación salpique al delfín que él ha estado proponiendo desde hace meses, que es Miguel Riquelme? O sea, ¿podrá sacar adelante su candidatura? Muy difícil. ¿Podrá sacar adelante la candidatura de un plan B que sería Armando Luna o cualquier otro? Muy difícil. Sin embargo, él tiene la posibilidad, es un hombre capaz, inteligente, etcétera. Hay que esperar y ver, hay que ser mesurado. La otra reflexión que yo quiero compartir con ustedes está muy ligada a esto, es la pregunta de si este escándalo facilita o propicia el triunfo de la oposición en las elecciones por venir. También lo veo muy difícil, porque yo coincido con Julián, y ayer lo platicaba con Carlos, la estructura está intacta. O sea, cambian las personas que en un momento dado puedan liderarla, pero la estructura está intacta. Y para ello un ejemplo, el 24, este próximo de enero, se reúnen, va a haber renovación de los 1,600 comités seccionales, va a haber 3,600 centros de votación y se espera una asistencia entre 250 y 300,000 personas a ellos. Esa es la estructura, esa es la fuerza, es donde reside el poder del partido. Entonces, la oposición, que ciertamente le está dando un gran vuelo mediático al tema de la aprehensión de Humberto, si pretende aspirar, ¿verdad?, a que haya una sucesión ser cierta en Coahuila, tiene que ponerse a trabajar. Y tiene que ponerse a trabajar en serio, porque las elecciones no se ganan en los periódicos, en la radio, en la televisión, las redes sociales. Se gana en territorio, ¿no? Y en ese sentido el PRI lleva una delantera extraordinaria, ¿no? Máxime que el PRI creo que es el único partido que trabaja los 365 días del año y no nada más en tiempos electorales. Exacto. Como otros partidos. Exacto. Ahora, ¿qué tanto va a influir en esto que tú decías, Luis Fernando, que sale fortalecido Rubén Moreira desde el punto de vista de su lugar como titular del Ejecutivo Estatal? No así desde el punto de vista de priista y como ahora sí que primer priista del Estado, con la posibilidad de nombrar al candidato a sucederlo, ¿sí? Pero ¿qué tanto también influye con, hablaban ustedes del Moreirato?
¿quiénes integran ese Moreirato y qué tan afectados van a salir? No directamente los Moreira, sino quienes forman parte de ese grupo político. Sí, uno de los operadores, digamos, estrellas de ese proyecto político del Moreirato, pues desde luego es el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, y es uno de los primeros damnificados de este terremoto. Es decir, si en el a priori o en el supuesto de que era el candidato, el delfín del gobernador, bueno, pues esto lo deja, lo corta de tajo, lo deja sumamente lastimado. No es una cuestión ya que en automático pueda ir a promover al Comité Nacional. Difícilmente le van a aceptar una carta que esté ligada tan estrechamente a ese grupo, ¿no? Hay otros, desde luego, en el caso, lo comentaste tú, el caso de la senadora Hilda Flores, que ella en particular como diputada local avaló la deuda. ¿Qué significa esto? Pues que avaló varios miles de millones de pesos, no la totalidad de la deuda, pero sí una parte que fue contratada de manera fraudulenta. Entonces estaban avalando un fraude a sabiendas, era la decisión, y eso la inhabilita, me parece. Pero también hay que decirlo, si bien hay damnificados en ese grupo político del Moreirato, hay otros que sus fichas crecieron prácticamente en el momento que se dio ese terremoto. Entre ellos pienso en Javier Guerrero, por ejemplo, que es un grupo que pertenece a un grupo incluso rival o antagonista al del Moreirato. Y entonces, en ese sentido, sus bonos, sus cartas suben, porque además es un hombre, pues bueno, los contrastes están ahí clarísimos, ¿no? Dejó las finanzas sanas en el gobierno de Enrique Martínez, es un hombre discreto, no está envuelto en conflictos políticos, en escándalos, no tiene un escándalo de corrupción o algo que le señalen, y eso le ayuda pues en ese juego de la sucesión. Yo creo que también esta situación resucita de alguna manera me gustaría decirlo con otra palabra, a los flojos de la oposición. Lo resucita, les da un cierto aire, porque si bien están, digamos, como muy confiados a pues todo exposición mediática del escándalo, pudieran eventualmente trabajar, y hay fuerzas importantes. Me refiero, Armando Guadiana fue el artífice de la caída de Humberto Moreira en el PRI nacional. Es decir, él fue el que llevó el que convirtió el tema de la deuda de Coahuila en un tema nacional y no descansó hasta tumbarlo. Entonces hay una congruencia en su discurso, aún y cuando sea tan muy poco conocido en Coahuila, Armando Guadiana, y que pudiera fraguar como candidato independiente. Ahora, también poco conocido más bien en La Laguna, ¿no? Porque en Coahuila sí hay lugares donde le conocen muy bien, en el norte y en el que es donde está afincado, exacto, sí. Donde está afincado, donde ha trabajado. Pero es una figura relevante, que tiene peso y que tiene pantalones. Lamento que no se pueda decir lo otro. Sí se puede, pero no se debe. Es muy temprano. Y bueno, y también están otros actores como el PAN. Creo que hay ahí unos actores relevantes que pudieran hacer una gran coalición. Mira, ahí, por ejemplo, el alcalde de Saltillo, con esto, pues se revalora. Porque en la teoría del mal menor o del menos peor, pues ese alcalde queda como beneficiario. Al lado de los Moreira, pues es una persona honesta, honrada, es una persona que a lo mejor no le han salido las cosas tan bien como quisieran, pero que le echa ganas y que ahí va. Y es un hombre que tiene peso, digamos, simbólico en la actitud cortesana de Saltillo, es decir, el apellido López, la carrera empresarial del papá. Entonces encaja, digamos, un poco en ese juego. Pero hay otros actores. Y dentro de estos mismos actores, ¿qué tanto consideras tú, Julián, que ha logrado aquilatar Acción Nacional el caso de Humberto Moreira, y sobre todo en esta serie de pugnas internas que parecen no ponerse de acuerdo entre ellos mismos, y si pudieran capitalizar este escándalo? De que se pudiera capitalizar el escándalo, se puede capitalizar.
Y no ahorita el escándalo de la aprehensión de Humberto Moreira, sino de incluso cuando surgió, se empiezan a dar los casos de la megadeuda, que estamos conscientes que fue pues Ernesto Cordero el que liberó esta información, la dio a conocer y la empezaron a promover y a divulgar actores locales. Sin embargo, esto requiere de mucho más que una simple denuncia, que una rueda de prensa, que un panel donde se expone esto, y a lo mejor por motivos testimoniales decimos, nos estamos indignadísimos, ¿no?, con lo que está sucediendo. Requiere el preparar una estrategia jurídica, mediática, territorial, de articulación de redes, de relaciones públicas para insistir en lo mismo, ¿no? Y acciones contundentes. No puede darse al calor de una elección que esté en puerta, como sucedió que durante el Moreirato, pues hasta cierto punto, el periodo, de Humberto I, pues desapareció hasta cierto punto el PAN territorialmente, ¿no? Teniendo el control del bastión de la comarca lagunera con una fuerte presencia en otros estados, renunció a hacer oposición hasta cierto punto, ¿sí? Tenemos incluso una oposición ahorita a nivel local en Cabildo, pues donde hay regidores panistas que parecen más priistas que los priistas, o que les dan cátedra de cómo ser un buen regidor, un buen regidor alineado a los intereses del alcalde, ¿no? Existe este factor, yo no veo una fuerza articulada, ¿sí? Creo que hubo tweets y hubo alegrías y fanfarrias por la detención de Humberto Moreira, que eran obligados, como decir, yo os lo dije, nosotros lo denunciamos desde hace mucho, pero actuaste realmente, te convertiste en una fuerza opositora, lo articulaste el discurso, trabajaste en territorio, no nada más a 2 meses antes de la elección, si durante todo este tiempo no se dio. Y veo factores nacionales, mira, a final de cuentas, esta tendría que ser una estrategia que no depende nada más del priismo coahuilense, sino tiene que ser del priismo nacional. Y el del panismo nacional, y el panismo social nacional en buena parte está sustentado y financiado por Rafael Moreno Valle, ¿sí? Rafael Moreno Valle tiene una relación envidiable con Enrique Peña Nieto, que ya la quisieran muchos gobernadores priistas, ¿no? Los grandes concesionarios de los contratos de obra pública y de los proyectos que está empujando en Puebla son las compañías que son a su vez las más beneficiadas de esta presidencia, ¿sí? Tiene un vínculo muy cercano con el Bester Gordillo. Podríamos decir que los dos son ahijados políticos o creaciones políticas, hasta tanto los Moreira como Rafael Moreno Valle, de la maestra el Bester, ¿sí? Y tiene además una amistad estrecha con el actual gobernador de Coahuila. Entonces veo difícil que por ese lado se articule. Tienes el caso reciente de cuando trataron de impedir el PAN las candidaturas independientes en ese estado, siendo que el discurso de su presidente nacional, Ricardo Anaya, fue a favor de las candidaturas independientes, y guardaron un absoluto silencio cuando se presentaba esto, porque no iban a ir en contra de su gran financiero. Me llama mucho la atención que el abogado que está defendiendo a Humberto Moreira, Ulrich Richter Morales, quien por cierto escribió el libro de Manual del Poder Ciudadano, sí, y de la protesta a la participación. Pues así como había intelectuales orgánicos en el viejo PRI, pues ahora hay también sociedad civil orgánica, ¿no? Pareciera. Sí, fue el abogado de oceanografía, y veo vínculos muy cercanos, incluso puede ser un eslabón ahí que conecte intereses dentro de Acción Nacional con el mismo priismo. Entonces veo un interés más allá. Bien, vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Le reiteramos la invitación para que responda a la pregunta: ¿cuáles considera usted que serán las implicaciones políticas y electorales del caso de Humberto Moreira? Tenemos algunas respuestas, le damos salida luego de la pausa. Contextos. Volvemos después de esta pausa. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. La pregunta de hoy: ¿cuáles considera usted que serán las implicaciones políticas y electorales del caso de Humberto Moreira? Agradecemos el comentario de Elías de la Torre. Dice: las implicaciones son para el gobernador, que ya no podrá nombrar a su candidato a sucederlo, pero no para el PRI, que sigue siendo el partido más poderoso de Coahuila, cuyo mejor aliado, paradójicamente, es el PAN, por su divisionismo y las ambiciones personales de sus dirigentes como Anaya, José Ángel y el grupo de los saltillenses encabezados por el alcalde. Tienen al enemigo en casa y eso los hace involuntarios aliados del PRI, dice Elías de la Torre. Y
dice también, me gustaría conocer el punto de vista de los invitados. No queda claro que este escándalo, digamos, se ligue directamente o se traduzca directamente en votos en las calles y que eso merme de manera importante o deje en riesgo al PRI electoralmente. Digamos, una cosa es la sucesión, el grupo, el candidato, la parte cupular del partido que sí afecta este terremoto, pero otra distinta es ya en elecciones abiertas. Y ahí lo que ha demostrado el PRI es que pues, es el partido más eficiente en términos de elecciones en las calles. No queda claro que esto también pueda beneficiar a una oposición que ha renunciado a ser como tal. Entonces es difícil, digamos, que pudiéramos decir que en automático esto va a beneficiar. Ahora, se había dicho que, o se había sorprendido que por qué en Colima no impactó. Pues porque es un asunto de los coahuilenses, para empezar, no de los colimenses. Es decir, el tema de la deuda, el tema de Moreira, y si bien hay ahí un asunto o un tinte nacional, pues en sentido estricto no se traduce eso inmediatamente en que bajen tus votos. Al contrario, subieron los del PRI un poquito, pero subieron en Colima. Fíjate, Luis Fernando. Sí, aquí hay que matizar también un poco el tema. Bueno, coincido plenamente con el radioescucha, con Elías, ¿no? Que nos hace el favor de hacer el comentario muy puntual, que resume de una manera extraordinaria lo que hemos estado comentando aquí. Pero yo sí cuestionaría lo involuntario, es decir, la actitud que de manera involuntaria por parte de los panistas les hacen ceder, ¿verdad?, el espacio político a los priistas. Y en política la no voluntad no existe. Por el contrario, es decir, todo actor político debe ser consciente y responsable de sus actos. Y en ese sentido, los panistas han sido irresponsables, no inocentes o ingenuos. Ellos saben perfectamente cuáles son las razones por las cuales no han jugado un papel como oposición fuerte, y se resume en una, que lo hemos comentado aquí a lo largo de nuestra charla. No han trabajado con una visión territorial y territorial los 365 días del año, cosa que el PRI sí ha hecho. En el tocante a la megadeuda y el cómo puede impactar o impactado a lo largo de su aparición, es importante señalar que, como lo dice Carlos, es un tema de Coahuila, pero es también dentro de Coahuila un tema regional. Es más importante el tema en la región Laguna que en la región sureste, en la centro, en la carbonífera y en la norte. Es decir, no se vive de la misma manera y no tiene tampoco el mismo impacto, ¿verdad? No estoy cuestionando en ningún sentido a los coahuilenses de otras regiones, pero donde realmente hay una actitud justa, necesaria, de exigencia, ¿verdad?, de rendición de cuentas respecto al tema, es sobre todo en la región Laguna. Entonces, sin embargo, Luis Fernando, entonces en ese sentido, sí, el impacto se reduce todavía más en términos electorales. Ese era el punto, ¿no? Pero ¿qué tanto se sostiene este argumento que dice Carlos, que bueno, es que es un asunto de Coahuila y no de Colima? Pero cuando era el asunto aquí de Coahuila, de todos modos el PRI ganó y arrasó. Y por las razones que ya comentábamos, porque la estructura se está aceitando de manera cotidiana los 365 días del año. Yo al principio de nuestra conversación daba el ejemplo de la renovación de los 1.600 comités seccionales, en los cuales se espera que haya una votación de 250 a 300,000 participantes. Es decir, ahí ese voto duro, ¿quién lo tiene? Y si lo multiplicamos y si le sumamos uno a cada esos, son 600,000, que se acerca a la votación histórica que tuvo el Rubén en las últimas contienda electoral. Entonces, ese es el punto precisamente. El tema de la megadeuda es un tema mediático que se matiza de manera regional, a mi parecer, en el estado de Coahuila, y que no tiene para efectos electorales un impacto definitivo. Pero es que no nada más para efectos electorales, sino también para el juicio que tiene que ver con transparencia y con acceso a la información. Te voy a decir, platicamos recientemente con el presidente del ICAI y decía pues, que el tema de la megadeuda ya era un tema totalmente agotado. Entonces, esa es una visión y es el discurso oficial. Y es un pararse de una manera determinada frente al ciudadano. Sí, porque acuérdense que en la medida, la preocupación que tiene el Estado o el gobierno coahuilense es activar todos sus mecanismos para ir reduciendo la capacidad de memoria del ciudadano en ese punto. Entonces, en ese sentido,
Jesús Flores del ICAI cumple con esa tarea perfectamente, ¿no? Ahí tenemos que darle las gracias a los gobiernos extranjeros, Estados Unidos, que ha filtrado mucha información al respecto, y que sin esa, digamos, variable internacional, el tema aquí desde cuando se hubiera apagado, hace mucho que se hubiera apagado, ¿no? Pero ahora conocemos nombres, conocemos modus operandis, conocemos actores que han decidido decir la verdad, al menos su verdad de ese tema, y que han para reducir su condena, pues han decidido incluso ceder esa riqueza mala vida que salió de las arcas de Coahuila. Todo eso está probado, de eso sí hay evidencia, y eso todavía puede dar mucho más. El tema de Coahuila, de la megadeuda y de la detención de Humberto Moreira sí es un tema nacional, ¿sí? Que no está desconectado de lo de Colima, de lo de Guerrero, lo del Distrito Federal, lo de todos los estados de la República Mexicana. Porque a final de cuentas es emblemático de la forma en cómo se gobierna este país y la perversión del sistema y la creación de lo que yo he dicho, lejos de tener un sistema nacional anticorrupción, tenemos un sistema nacional de blindaje a la corrupción, ¿no? Y esta es la mejor muestra de ello, o sea, una procuraduría que no quiere actuar, que no se manifiesta, donde no hay una postura oficial, y así diversos ejemplos. El problema es que no hay una fuerza opositora que articule el descontento. Eso es lo que he dicho. O sea, el PAN renunció a hacer oposición no nada más en Coahuila, a nivel nacional. Y lo que dice el radioescucha de Elías del divisionismo, claro que influye, ¿sí? Y claro que influye el no tener tampoco un trabajo territorial, y claro que influye el no estar trabajando los 365 días del año, pero el PAN nunca fue un partido, históricamente, y si vemos al PAN de los 80s y de los 90s, que trabajaba los 365 días del año, porque era un partido pues de ciudadanos, de profesionistas, etcétera, que le donaba algo de su tiempo a esa actividad, y había algunos políticos profesionales, por decirlo de esa manera, que sí estaban de tiempo completo en eso. El PAN nunca fue un partido de movilizaciones extensas, de grandes concentraciones en un mitin, en un discurso. Era hasta cierto punto un partido iceberg, donde veías nada más la punta en algunas reuniones, pero a la hora de las votaciones la gente salía a votar y se movía porque había un espíritu, había, digamos, un discurso bien articulado y una mística partidista que se desapareció. Cuando entran en estas concesiones y cuando entran en lo que para mi parecer en el 2006 fue un pacto faustiano con el PRI, porque pues un presidente, Felipe Calderón como presidente no tenía el poder para poner en orden a nadie, ni a Azcárraga, ni a la maestra, ni etcétera, y por eso tuvo que armar una guerra contra el narco. Y tiene sus costos políticos, porque el PAN fue desapareciendo de los estados y de las regiones que eran sus bastiones políticos, pierde su presencia territorial, en la Cámara se convierte en un grupo pues, tan mediador y tan prudente en muchas cosas que casi pues pasa por tonto, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con esta presidencia, en donde el PAN, nuevamente, yo dudo mucho que ya a niveles nacional logre capitalizar o haya una genuina voluntad política por llevar más allá el tema de la detención de Humberto Moreira e ir al fondo de cómo están las endeudamientos dentro de los estados. Si uno de sus grandes soportes, que es Rafael Moreno Valle, no quiere, pues no va a pasar gran cosa. No va a suceder ni en territorio, ni en cámaras empresariales, ni en las cámaras de diputados y de senadores, ni parte mediática. ¿Por qué? Porque han perdido esa mística y porque entraron al terreno de las concesiones. Por eso digo, insisto, a mí me parece muy simbólico quién es el abogado de Humberto Moreira, ¿no? Que era el abogado también de oceanografía. Bueno, a ver, no todo, digamos, si bien el PAN ha tenido un problema importante como partido y como oposición, no todo está perdido. Es decir, no todo está perdido. Derivado del escándalo de Coahuila y de otras deudas estatales a nivel nacional, Nuevo León, Veracruz, el mismo Chihuahua, ¿no? Donde su gobernador de pronto se apareció con 100 millones como socio de un banco, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, derivado de eso, sí hubo un debate importante en las cámaras. Es decir, a veces pensamos que nuestros legisladores son unos inútiles o que no hacen nada. No. Bueno, y en ocasiones sí hacen. Y precisamente esto lo hizo, me parece que es justo reconocerlo, el 80% de la ley que se aprobó en el Senado para limitar, controlar la deuda, para incluso obligar a que los estados transparenten y meter también una serie de candados, fue Luis Fernando Salazar, un senador que la primera
el primer discurso o la primera intervención que tiene en el Senado es directamente contra la deuda de Coahuila. Y luego ese senador es el que lleva la demanda por el grupo parlamentario del PAN a Texas. Y eso pues va a desencadenar una serie de cosas que prende las alertas en Estados Unidos. Entonces, tampoco es que no haya todo. Lo que ha faltado es articulación, es digamos esta unidad, esta capacidad de darle consistencia al discurso. Pero sí me parece reconoce ese digno esfuerzo, Luis Fernando, que de ahí, pues en buena medida fueron los que metieron este tema a nivel Coahuila. Pero insisto en que una fuerza articulada como panismo nacional para llevar a fondo este tema, ir hasta el fondo, no se ha dado. Vamos a una pausa, son las 9:36. La pregunta de hoy, ¿cuáles considera usted que serán las implicaciones políticas y electorales en el caso de Humberto Moreira? Llámenos. Contextos. Volvemos después de esta pausa. Son las 9:38 a.m. Continuamos con esta mesa de análisis, implicaciones políticas y electorales del caso Humberto Moreira Valdés. Nuestros invitados, Julián Mejía Verdeja, Luis Fernando García Busaid y Carlos Castañón. Y tenemos más comentarios del auditorio. La pregunta de hoy, ¿cuáles considera usted que serán las implicaciones políticas y electorales del caso de Humberto Moreira? Ignacio Chávez dice, definitivamente debe ser el final del Moreirato y al mismo tiempo es un llamado a todas las fuerzas opositoras al PRI a que se unan. Solamente así se puede vencer al priismo, que por cierto todos sabemos que está muy organizado. Todos unidos contra el PRI, dice Ignacio Chávez, mientras que Pedro Medina dice, para que cambien a todos los seccionales del partido en las colonias, también deben cambiar los lideratos que están como funcionarios hoy dentro del PRI. Estela Segura dice, sí tienen mucha razón en que la estructura priista es la que mueve todo, entonces hay que tratar de estar fiscalizando a esas personas que ya viven en la nómina. El PAN no hace eso porque siempre está pensando en la persona y la deja ser libre. Yo creo que tenemos que tener el ojo puesto en esas personas que forman la estructura priista para que dejen de engañar a la gente y que solo estén esperando los comicios para volver a ganar. También Antonio Alvarado se comunica y comenta lo siguiente: no cabe duda que todos quieren hacer leña del árbol caído. Sí es cierto, Moreira hizo muchas cosas, pero también hizo cosas buenas. Hay que ver cómo lo defienden en algunas redes sociales y también las personas que hicieron una manifestación allá en Saltillo, porque hizo muchas cosas positivas para los para la gente marginada, vamos a llamar. Bueno, además hay que recordar la manta que pusieron allá en España también, diciendo que estaban observando a una serie de personajes, entre ellos a su propio hermano, en relación a la prisión de Humberto Moreira. Y lo que ha sucedido en las redes a mí me parece que también da una muestra muy clara, aunque luego no se quiera reconocer, pero el día que apresaron a Humberto Moreira fue un día de fiesta. Por lo menos así lo expresaron las redes sociales. Digo, vamos a ver quién lo dijo, pero Pedro Ferriz grabó un video donde y luego tuvo que grabar otro diciendo que pues del gozo al pozo hay un brinquito, ¿no? Entonces hay polarización en la ciudadanía, sobre todo en los coahuilenses, respecto a la figura de Humberto Moreira Valdés, porque está esta parte de gente que se sintió siempre cobijada, arropada, apoyada, atendida, y esta otra parte que dice, pues sí apoyó, sí cobijó, sí arropó, pero con dinero que no era de él. ¿No? Eso me recuerda un poco una frase popular que se dice un tanto descarada, cínica, que dice, bueno, pues los priistas roban, pero al menos salpican, que creo que es el caso de las lideresas, ¿no? Humberto Moreira fue un gobernador muy popular. Él personalmente atendía a las lideresas, a sus promotoras. Él se encargó de darles beneficios, de abrazarlas, de bailar con ellas, de hablarles por su nombre. Es decir, eso no se les olvida. Y es cierto, estas personas eran de un sector popular, de una, digamos, clase de las más bajas, pues, económicamente, y esas son las que salen a prenderle berradoras, echarle porras, a apoyarlo. Pero realmente si tú ves, el grueso de los comentarios, no nada más en Coahuila, si los comentarios nacionales, salvo el de Catón, fuera de ahí todos son condenatorios.
Claro, mira, Humberto es un personaje que, contrario a muchos otros políticos, tiene un carisma extraordinario. Y su capacidad para establecer una conexión con la gente, sobre todo con la gente más necesitada, también es algo fuera de serie. Si a eso le abonamos los apoyos, los programas sociales, la focalización que tuvo su gobierno para mejorar su calidad de vida, entonces es muy comprensible que en ciertos sectores, sobre todo en la región sureste, ¿no?, pero también en la centro, en la carbonífera y en la norte, a nivel popular hay una pleitesía, una adoración extraordinaria por la figura de Humberto Moreira. Inclusive en Saltillo se empieza a comentar, ¿no?, que si Humberto se hubiera lanzado a la presidencia municipal como lo estaba pensando, él ganaría. Hoy es fecha, a raíz de la salida de la prisión en España, que mucha gente a nivel popular piensa que sale más fortalecido y con más posibilidades de retomar su vida política en un futuro inmediato. Entonces no hay que despreciar pues esa conexión que Humberto estableció con esa gente que cree profundamente en él y que va más allá del programa o de la dádiva o del etcétera que en su momento pudieron haber tenido. Es decir, el hombre ya no está ahí y no está generando ningún tipo de vínculo en términos de intercambio, en un tipo de prebendas, de programas, etcétera. Sin embargo, la adoración y la pleitesía permanece de una manera muy sólida. Y repito, en las clases populares, ¿no? De hecho, el dirigente del Partido Joven dijo: las puertas están abiertas para Humberto Moreira Valdés, para lo que se quiera lanzar será nuestro candidato. Esto nos habla, bueno, pero también cómo surge el Partido Joven, que es otra. Claro, como un partido viejo de Coahuila, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿les parece justo el juicio que estamos experimentando los ciudadanos coahuilenses cuando dicen, bueno, esta capacidad de resiliencia va más allá de lo razonable de los coahuilenses, que los golpean una y otra vez y de todos modos siguen aceptando lo que les ponen delante, sobre todo los priistas? ¿A ustedes les parece justo que ahora el juicio ya no sea sobre la clase política, sino sea sobre el ciudadano coahuilense que deja pasar todo esto? A ver, sí, ese es un punto relevante. Es decir, los partidos políticos tienen esto bien medido. Saben quiénes votan por ellos, cuántos votan por ellos, incluso tienen las estimaciones, los escenarios de la gente que no vota tampoco por ellos o de los que de plano no van a salir a votar. Y en función de eso se hace una aritmética del voto. Es una especie de alquimia, de ciencia ahí, pero visto desde el punto de vista estrictamente de los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos hemos sido muy permisibles en términos generales, no nada más en Coahuila. En general en el país hemos permitido muchas cosas, nos quejamos, sí, criticamos mucho. Ahora con las redes sociales pues cualquiera le mienta la madre al presidente, lo cual no tiene ningún mérito de nada. Lo hubieran hecho en el autoritarismo, ¿no?, donde sí te podían desaparecer. Pero a la hora de asumir el instrumento tan sencillo, tan modesto como es el voto, no lo hacemos, ahí no castigamos. Entonces tampoco es que le pasemos únicamente y exclusivamente a la charola a los políticos diciendo ellos son los culpables de todo, cuando nosotros tenemos los instrumentos, ese instrumentito tan modesto que es el voto, y el día que hay que ir a castigar, pues no salimos siquiera a votar. Ustedes revisen el récord de las votaciones de Torreón, por ejemplo, nada más para hablar de un segmento de votos en Torreón. Los segmentos de las colonias residenciales prácticamente no salieron a votar. Bien, tenemos este otro comentario. La señora Madero dice: hasta donde me acuerdo, el PAN ganó en Torreón, pero gracias a los otros partidos ganó el PRI en esta administración. Ojalá me corroboren. Pues sí, efectivamente, sí, claro. por votos de partido sí ganó el PAN, pero con la alianza del PRI, con el Verde y el PANAL, y fue como pudo obtener el triunfo. También votos, sí. Tenemos este otro comentario de Aureliano Martínez. Dice: las elecciones no las ganan los consumidores de medios pletóricos de neuronas, sino los consumidores de despensas famélicos del estómago. Sí. Y esto otro que nos dice: hay que recordar que el PRI ha ido perdiendo votos.
Y sí, es cierto. El PAN está esperando que los ciudadanos sean los que se organicen y ellos columpiarse de un movimiento ciudadano. Esta es la opinión de quienes nos siguen y que es una opinión que además se ha venido sucediendo vez tras vez. O sea, la falta del trabajo constante y asertivo de la oposición, específicamente el panismo, porque aquí no hay más oposición que el panismo, ¿no? Desgraciadamente los partidos de izquierda están completamente desdibujados. Y ganó el PAN, incluso con margen, ganó el PAN como partido individual, solitario, sí, pero se lleva el triunfo el PRI a través de las alianzas, pero aún así el porcentaje de participación ciudadana durante esa elección fue bajo, o sea, no fueron las oleadas que se dieron en otras elecciones, y si tú contrastas con registros históricos, el 60%. Pues ha ido a la baja, ¿no? La participación electoral aquí en la comarca lagunera. Quisiera un poquito atrás en lo que decían del comentario de las redes y los grupos que han salido en defensa de Humberto Moreira, ¿no? Es natural, o sea, Humberto Moreira se formó como una especie de Pancho Clos, sí, que a través de las tarjetas de la gente y carretadas de dinero que los dedicó a programas clientelares, trató de formar una lealtad más que hacia su partido, sino hacia su persona y hacia su proyecto individual. Hasta cierto punto estaba reproduciendo el esquema de lo que hizo Salinas en su momento con lo que era el Pronasol, ¿sí? En donde eran lealtades y eran estructuras paralelas a las del partido que trabajaban para él. ¿Sí? Hubo asesoría hubo profesores cubanos, médicos cubanos, incluso que estuvieron trabajando aquí a nivel ejidal, a nivel de colonias populares, pero era una relación y era el vínculo de él y la promoción de su imagen como el profe nos cuida. Y es natural. Genera una oportunidad, una ayuda económica para sectores muy necesitados, ¿sí? En situaciones traumáticas incluso. Y es natural que haya una cuota, un segmento de la población que está agradecido, ¿sí? Y que añoran quizá la experiencia o los beneficios que recibieron cuando estaba él de gobernador y que los ven perdidos y que incluso ven, pues, ¿por qué no pueden tener la expectativa de que se reactive su carrera política y vuelva a ocupar un puesto administrativo? Pero esos son fenómenos naturales. Hay gente pues que tiene simpatía, hasta el nazismo puede tener simpatías hoy en día, ¿no? Son fenómenos sociológicos. Son fenómenos sociológicos, sí, sociológicos. La naturaleza son las flores. Sí, sociológicos, perdón. Los árboles. Gracias. Y si tú ves, por ejemplo, otro fenómeno es la narcocultura, ¿no? ¿Por qué hay narcocorridos? ¿Por qué hay narcocultura? Porque es un segmento de la población. Yo siempre he dicho, la sociedad se organiza en torno a la actividad económica que le garantiza un sustento. Y en torno a él va formando jerarquías, cultura, creencias, etcétera. Y ahí está, es algo aberrante. Así como para mucha gente nos puede parecer muy curioso que surjan estos grupos en defensa de un gobernador que dejó el Estado en el estado en el que lo dejó. Yo quisiera hacer un comentario muy breve vinculando lo que tú precisamente decías, Juan, en cuanto a que dónde reside la posibilidad de una alternancia electoral, habida cuenta que tenemos una oposición sumamente debilitada y un PRI extremadamente fortalecido, es en las clases medias. En las clases medias y altas que no salen a votar, que critican, que cuestionan, que vociferan a lo largo del tiempo, que se han apropiado de las redes sociales como parte de su territorio para expresar sus críticas y desahogarse, pero que al día en el que tienen que utilizar esa herramienta tan sencilla, tan modesta, pero a la vez tan poderosa que es el voto, no salen a votar. Pues ahí estaría, digamos, la posibilidad. Y claro, que el PAN está esperando a que eso suceda para beneficiarse de ello, o los candidatos independientes que pudieron surgir en su momento. Yo dudo mucho que suceda, ¿verdad? Pero esa es la expectativa, ¿no? Lo que decía Aureliano Martínez, ¿no? Que las elecciones no las ganan los consumidores de medios pletóricos de neuronas, sino los consumidores de despensas famélicos del estómago. O sea, realmente son mientras más abstencionismo hay, más posibilidades hay de que gane el PRI. Mientras más participación ciudadana hay, menos posibilidades tiene. Bien, nuestro agradecimiento, Carlos Castañón, Luis Fernando García Busaid y Julián Mejía Verdeja, por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Con frío nos vamos. Sí. Descansen. Pasen un espléndido fin de semana. Gracias. ¡Ánimo!